Bienvenidos a las Platicadas Cocineras en su segunda temporada. Este es un espacio donde compartimos nuestra pasión por la cocina y el conocimiento gastronómico a través de la visión de chefs, cocineros, panaderos, reposteros, cerveceros, sommeliers, investigadores, psicólogos y claro, cualquier persona interesada en divulgar su pasión por la cocina. Mi nombre es Bricia Romero. Yo soy Jesús Topete. Y yo, Paulo Hernández. Todos cocineros con distintas especialidades y aquí compartimos y aprendemos juntos. Bienvenidos. Hola a todos. Pues ahora movimos de nuevo a esta plataforma, entonces volviendo a adaptarnos a Zoom, gracias por estar acá puntuales. Estamos ya listos para comenzar. A ver, ya nos habíamos mal acostumbrado a YouTube, tan sencillo. Jesús, hola corazón, ¿cómo estás? ¿Cómo andamos? Bien, ya más repuestitos de este fabuloso 10 de mayo que nos acabamos de aventar todos con bastante trabajo y por lo tanto súper agradecidos, pero ya extrañábamos el ejercicio de las platicadas cocineras y qué mejor que retomarlo con el invitadazo que tenemos por acá. Así es, así que pues bueno, vamos a hacer un poquito la introducción normal de YouTube. Quien no sepa de lo que estamos hablando y sea esta vez pues su primera en acompañarnos a esta platicada, gracias a la invitación quizá del chef Miguel Iguadare, pues Platicadas Cocineras tiene la intención de compartir información acerca de pues el medio gastronómico. Es muy amplio y tomarnos algo en nuestra sala, en nuestro cuarto y echar una platicada a manera de amigos, tal cual, con un experto, con alguien pues sumamente informado y con un expertise tremendo, como es el caso del invitado de hoy, para aprender cada semana pues de un tema distinto, de una manera muy amena. No es una clase, no hay verdades absolutas, es solamente disfrutar y aprender y compartir. Entonces, pues bueno, hoy vamos a tratar un tema bastante importante, lo hemos ya tocado de alguna manera con otro invitado en cuanto a la investigación de la gastronomía, pero hoy decidimos, o en este caso el chef propuso, nombrar a esta platicada número 42 ya, Cocina y bebidas tradicionales, cultura viva de nuestros pueblos, identidad y pertenencia. Así es que comenzamos. Venga, muchísimas gracias, Bri. Miguel Iguadare define al cocinero tradicional como la persona que se dedica a cocinar los platillos que les han sido transmitidos de generación en generación sin tener necesariamente una formación profesional y que al mismo tiempo transmiten sus saberes a las siguientes generaciones. Para ellos, la percepción de cocinar es mucho más íntima, tiene otros significados. Miguel Iguadare es arquitecto y gastrónomo, lo pueden encontrar en redes como en Facebook Miguel Iguadare, en Instagram Miguel-Iguadare, y trabaja con un organismo asesor de la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la investigación, ciencia y cultura, ¿no es así? Organización Bien. de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. Educación, ciencia y cultura, así es. Con temas relacionados con el patrimonio cultural, la investigación y las políticas de salvaguarda del patrimonio. Aquí él nos compartía también que con ICOMOS MX, este viene siendo un capítulo mexicano del Consejo Internacional para la Conservación de Monumentos y Sitios de la UNESCO. Él desarrolla ahí una gran labor y también forma parte del Comité Científico Internacional de Arquitectos del Siglo XX. Él es un miembro experto. Tiene la labor de investigación y salvaguarda de las cocinas tradicionales y los usos y costumbres ligados a esta actividad como parte del Comité Científico Internacional del Patrimonio Inmaterial, y también forma parte del Comité del Patrimonio Industrial, donde se llevan a cabo temas de patrimonio agroindustrial y procesos de industrialización en México.
Ya más adelante vamos a ir viendo un poquito. Vayan formulando sus preguntas y todo esto, porque no quise entrar tanto en detalle de a qué se dedican cada una de estas dependencias, pero dije, bueno, vamos mencionándolo para que si van saliendo preguntitas de esto, las hagamos, lo atiborremos de preguntas y nos vamos súper satisfechos. Un poquito de la historia de Miguel, que fue algo súper bonito porque pudimos contactar con él por la chef Mildred, debido a que forman parte de la misma brigada de chefs instructores en una institución. Fue que cuando él se abrió con nosotros para compartir de su historia, mencionó los sitios en los que su familia ha dejado huella. Y estoy seguro que para todas las personas que nos escuchan aquí en San Luis Potosí, muchos de estos establecimientos van a resonar en ustedes, porque yo no tenía ni idea, la verdad, y cuando los mencionó, la verdad es que fue súper, súper, súper bonito. Sus abuelos son originarios de Japón y llegan a México entre 1915 y 1920. A San Luis Potosí llega su abuelo materno, quien pone una cafetería, y su abuelo paterno en la Ciudad de México pone una fábrica de alimentos. Él fue el que propició el cultivo y el consumo de la soya por acá, y que creó el chamoy, que son chabacanos en salmuera. Actualmente, junto con sus hermanos, llevan a cabo la dirección de los restaurantes La Gran Vía, Las Tórtolas, Café Florida y Ovento en la capital potosina, y en sociedad el restaurante de La Parroquia. Como le platicaba yo a la chef Bricia y al chef Paulo cuando estábamos estructurando esta platicada, son sitios súper clásicos en San Luis Potosí. Incluso si nada más vienes de visita, por supuesto que llegas a visitar alguno de estos, puesto que se encuentran la mayoría en la parte del centro histórico. Y Chef Miguel, es un placer enorme tenerte acá. Muchísimas gracias de todo corazón por compartir esta sobremesa con nosotros, por tomarte la tarde para aprender de ti. ¿Cómo estás? Muy bien, bueno, primero que nada, gracias. Gracias, Bricia, por invitarme. Ya había tenido la oportunidad de estar en alguna de las platicadas cocineras, muy interesantes, por cierto, y bueno, me ha tocado a mí, gracias por la presentación. No era necesario tanto. Más, falta más, pero es que tienen que entrar en contexto de la gran figura, y del tiempo tan valioso que nos compartes. Así que, pues bueno, entremos en tema, Miguel. ¿Qué onda con, no sé si te parece bien abrir, qué onda con la gastronomía como objeto de estudio? Bueno, andando un poquito en los antecedentes. Sí, mi abuelo materno llega a San Luis, se dedica a varias cosas y finalmente pues abre esta cafetería que se vuelve pues muy icónica, ¿no? En Cañón. En el centro de la ciudad. Se llama Café Florida. Y pues prácticamente yo crecí ahí porque mis abuelos vivían en la planta alta del restaurante y todos los días comíamos ahí, hermanos, primos, toda la familia extensa, y por la tarde mi abuelo ya se bajaba, abría la cafetería y nosotros hacíamos la tarea ahí en la cafetería, ¿no? Entonces pues yo me metía a la cocina ahí a metichear. Me acuerdo que mi abuelo, para tenerme un poquito fuera de los fogones, porque a mí me gustaba ver qué estaban haciendo, me ponía a lavar vasos y después me daba un peso, ¿no? Por haber lavado vasos. Y ese lugar fue muy famoso por los tamales que se hacían. Yo ahorita pues todavía sí me extraña que como un señor que no conocía los tamales empezó a hacer tamales y fueron muy famosos los tamales, ¿no? Bueno, y entre otras cosas también. Mi abuelo paterno se estableció en un pueblito que se llama Cerritos, aquí en San Luis Potosí, y él abrió con ayuda de otros japoneses, abrió una tienda de abarrotes que fue creciendo, una tienda muy, muy grande, pero durante la Segunda Guerra Mundial
él se tuvo que trasladar a la Ciudad de México porque supuestamente tenía nexos con el gobierno japonés, ¿no? Y era un poquito peligroso para el gobierno de Estados Unidos. Y bueno, ya se quedó en la Ciudad de México. Cuando los llevaron a la Ciudad de México, muchos de ellos se dedicaron a cultivar verduras. Creo que mi abuelo fue uno de ellos. Y por eso esta relación con la producción de alimentos. Él empezó a producir unas bolitas de chabacano rojas en salmuera, y a eso le puso él el nombre de chamoy. Son estas bolitas muy ácidas y muy saladas en salmuera Se me roja. da agua la boca. Pero eso es un alimento típico en Japón que se llama umeboshi, que también existe en China y existe en el sudeste de Asia. Bueno, él empezó a producir eso aquí en México, probablemente porque o sea, falta mucha información. Probablemente para la colonia japonesa, pero como que se empezó a distribuir pues a los mercados locales y se convirtió como que en una golosina. Entonces los chamois eran pues muy famosos. O sea, los que tienen más de 40 años, pues sí se han de acordar de esas bolsitas con este líquido rojo transparente y estas bolitas rojas, o si no secos. Y los niños se chupaban y se los comían. Y él también empezó a hacer unos polvitos que llamó brinquitos. Entonces, ay, no, ¿en serio? nosotros lo que hacíamos era abrir las bolsitas de chamoy y echarle los brinquitos y se hacía una salsita. Sí. ¡Qué emoción! Y yo pienso, es una hipótesis mía, yo pienso que esta salsita que hacíamos nosotros en la casa, con esa bolsita de chamoy y los brinquitos, se convirtió en el chamoy que todo el mundo conoce ahora. Sí, claro. Esa salmuera con esos polvitos de ácido ascórbico y sabores artificiales, básicamente. Sí, claro. Pero qué chido, porque al fin y al cabo son sabores que se quedaron en nuestra infancia y que al fin y al cabo, si somos inteligentes y podemos usarlos en cocina, son elementos que nos ayudan a bajar la sensación de pesadez. Se vuelven referentes y, ¿por qué no? Pues siempre se pueden emplear. Los restaurantes gastronómicos de repente utilizan sensaciones que están muy, muy alineadas con la memoria de infancia. Por ejemplo, Jordi Roca Albert Adria en uno de sus postres asemejó la sensación de ponerte una batería en la lengua cuando eran los niños. Yo hacía eso a veces, me ponía la batería en la lengua y daba una especie de toque. Él lo pudo reproducir en un postre y ahora pagan y cobran miles de euros por eso. Ahora sí que la creatividad está en donde pocos ponen la atención. Y mira. Sí, ¿no? El gusto es parte de forma parte de tu memoria, ¿no? Sensorial. Y bueno, esa es la historia a grandes rasgos del chamoy y también es un poquito la historia de cómo yo me fui medio involucrando en cuestiones gastronómicas, porque pues siempre he estado involucrado en la cuestión de los restaurantes. Yo decidí estudiar arquitectura, después hice una especialidad, donde aprendí muchas cosas sobre conservación del patrimonio. Después tuve oportunidad de pertenecer a este organismo, ICOMOS, que es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que es un organismo auxiliar de UNESCO para cuestiones de conservación, salvaguardia del patrimonio cultural. Y dentro de este organismo hay varios comités científicos. Bueno, yo tengo la gran fortuna de haber sido invitado a colaborar en dos de estos comités científicos internacionales. Voy a hacer referencia al Comité Científico de Patrimonio Inmaterial, porque aunque ICOMOS se dedica a la salvaguardia del patrimonio, de los monumentos y los sitios, que es patrimonio material, ya nos dimos cuenta que el patrimonio material, que son las piedras, los lugares, está íntimamente ligado al patrimonio inmaterial, que son todas aquellas manifestaciones que se dan, ¿no?
una característica principal, bueno, ya estoy dando clases, pero es una deformación mía. Venga. Una característica del patrimonio inmaterial es que es, pues, digamos, efímero o impermanente. O sea, se manifiesta en un lugar, en un determinado tiempo, y después, entre comillas, desaparece, pero se puede volver a manifestar otra vez, ¿no? Y entonces estamos hablando de cosas como la gastronomía, por ejemplo, que, o sea, aunque se involucra el gusto y el tacto, es inmaterial. ¿Por qué? Porque una vez que lo degustas, pues ya se te va eso y lo único que te queda es la memoria, ¿no? Del gusto. Pero también está la música, la danza, la tradición oral, los cuentos, los oficios, la transmisión de los saberes, que también en la gastronomía o en la cocina es muy importante, sobre todo en la cocina tradicional. ¿Por qué? Porque no hay esta, digamos, tradición también, entre comillas, de escribir recetas y publicarlas, ¿no? La transmisión de ese conocimiento es oral y es de generación en generación, es de persona en persona. Y esto es súper interesante. ¿Por qué? Porque lo único que podemos hacer nosotros es registrar, ¿sí? Pero es un registro de un determinado tiempo, porque no es así siempre y de una sola persona, pero por lo menos queda ese registro. No para reproducir la receta y hacerla oficial, porque no hay recetas oficiales. Hay miles de recetas de un solo platillo. Perdón. Hay que mi perro también. Se altera. Hay miles de recetas de un solo platillo, ¿no? Y todas son oficiales y todas son importantes. ¿Por qué? Porque ahí es donde uno tiene que darle lugar a las cocineras, porque también no hay una cocinera oficial. Hay muchas cocineras oficiales, ¿no? La cocina tradicional, pues empieza desde tu casa. Tu mamá puede ser una cocina tradicional, tu abuela, tu tía, tu tío, etcétera, ¿no? Entonces también hay que tener esa aproximación hacia las cocinas tradicionales. Y es un poquito lo que vemos nosotros en estos comités, ¿no? El tratar de oficializar las cosas de una manera un poquito forzada no es muy bueno, y en vez de salvaguardar ciertas manifestaciones, más bien las estás deformando. Bueno, es lo que yo pienso. Como un amigo me decía, la cultura popular nunca tiene necesidad de los organismos oficiales, ¿no? Porque siempre ha existido, siempre ha estado ahí. Y bueno, es un poquito lo que nosotros pensamos. Para nosotros, esos portadores del conocimiento son los más importantes. Nosotros somos simple vehículo, pues, de comunicación, ¿no? Para difundir eso. Pero los portadores en sí son los más importantes. Llámese una artesanía, un canto, una danza, un vestido típico o un platillo. Y básicamente a eso me he dedicado desde hace algún tiempo. Y afortunadamente, bueno, también dando clases me he dado cuenta de cómo falta todo eso en las nuevas generaciones, que no están vinculados con sus tradiciones ni con su pasado, o los hacen un poquito de menos, ¿no? Y eso sí es muy triste, porque si no tienes esas bases, pues no sabes dónde estás parado y no estás consciente de lo que está sucediendo en el presente, en tu entorno, y mucho menos tienes idea de hacia dónde vas, ¿no? Hace ratito... ¿De qué Sí, dime. Dime. ¿De qué crees que dependa este nivel de conciencia? Pues yo creo que mucho es las tendencias actuales, estas cuestiones educativas que cada vez son más laxas,
esta falta de interés también de las nuevas generaciones por ciertas cosas, ¿no? Yo a mis alumnos sí los cuestiono mucho, y sí les digo, ¿no? Son gastrónomos o gastronomos. La gastronomía es la falta de reglas en las cuestiones culinarias, ¿no? Y, por ejemplo, están cocinando en la escuela, pero en la pausa van y se compran una pizza de una pizzería ahí que está a la vuelta. Enfrente. La que está enfrente. Eso, siendo que 10 minutos antes estaban haciendo un platillo de cocina mexicana contemporánea con un súper emplatado y como que, bueno, ya está eso, pero ya me voy por mi pizza, por mi rebanada de pizza, ¿no? Y les digo, esa es la falta total de reglas y etiquetas de la cocina, y ustedes están transgrediendo eso enfrente de donde ustedes están creando cosas. Entonces no sé si lo hacen consciente o inconscientemente, pero me llama mucho la atención. Claro. No sé si se está entendiendo todo lo que estoy diciendo. ¿Cómo no? Tú déjate, hombre. Sí. De hecho, claro. De hecho dije, voy a preparar ciertas cosas para leer, pero dije no, porque no es platicada, es a ver hacia dónde lleva esta platicada, ¿no? Exacto. Sí, de amigos. Exacto. Ok. ¿Sugieres algo? Pues sí, o sea, para no nada más, creo que coincidimos, ¿no? Los tres hemos tenido oportunidad, somos de diferentes generaciones, pero hemos tenido oportunidad de trabajar y de compartir con estudiantes actuales de licenciaturas y técnicas de gastronomía. ¿Tienes alguna clave como para motivarles, para captar su atención, para tratar de despertar esa vida, ¿no? Esa pasión, quizá no cambiar la forma de pensar, porque definitivamente pues cada quien traemos nuestro rumbo y nuestra historia, pero quizá Una manera de inspirarles. incentivarlo, claro, para inspirar eso. ¿Cuál sería la clave? Pues yo les dejo muchos trabajos de introspección. Les digo, a ver, platiquen con su mamá, con su papá, con sus abuelos, y platiquen sobre un platillo que signifique algo para ustedes, para su familia, que más allá de nutrirlos, tenga un significado o sea simbólico por algún acontecimiento, ¿no? Y a partir de eso ya se va como que desenvolviendo el interés de ellos por adentrarse más primero, pues en la investigación. Yo no soy profesor de metodología de la investigación, pero esa es una partecita, ¿no? Para incitarlos a investigar, o por lo menos a que informalmente entrevisten a la gente que tienen en su entorno y conozcan un poquito más de sus raíces. Bueno, también los incito o de repente organizamos visitas a los mercados, por ejemplo, para que conozcan a los productores locales. Sí les hago mucho hincapié en que los ingredientes que van a utilizar sean ingredientes frescos y preferentemente que sean de pequeños productores locales también. Por eso también hablo mucho sobre cocina de temporada, para que puedan encontrar esos ingredientes. Y también les digo, y no les pido esto porque ahorita no hay en el mercado, hay en el súper, pero en el mercado no hay. Ahorita no se produce esto, ¿no? Y lo que encuentras en el supermercado es que ya está congelado o viene de muy lejos. También así les meto así como que a fuerzas cuestiones sobre sustentabilidad alimentaria, ¿no? Que no es mi tema, pero bueno, creo que es importante cuando hablas de cocinas regionales. Y sí, muchos responden, porque muchos sí tienen esa conexión, solo que no se dan cuenta.
y cuando viajan y cuando platican con más miembros de sus familias, es cuando se dan cuenta, ¿sí? Y a mí me da mucho gusto cuando llegan y me dicen, oiga, mi tío que vive en esta parte me dijo esto. Y yo sí le pude responder y hasta pude ahondar un poquito en el tema. Entonces, bueno, pues ahí está la semillita. No todos van a ser así, pero con los poquitos que verdaderamente se empiezan a interesar, pues a mí sí me da mucho gusto. Qué lindo. Oye, Miguel, ¿has hecho algunas investigaciones pues en la zona, ¿no? En el altiplano, con el mezcal, cocina pues regional o cocina local del altiplano? Mencionabas de la Huasteca, de la zona media. ¿Qué hay de todo eso? Que yo que estoy, no lo mencioné, yo estoy en Ciudad Juárez, Chihuahua. Me encanta viajar, pero de tantas cosas que hay en México, pues, ¿qué podemos aprender del trabajo, de parte del trabajo, porque no es a lo único que te dedicas en ese aspecto? Bueno, yo empecé a interesarme por el mezcal, no porque haya sido mezcal, sino porque trabajando con este comité también, que es un comité internacional sobre patrimonio industrial. San Luis es una ciudad de origen minero, entonces hay muchos vestigios de la minería, ¿no? Y leyendo, viendo todas estas cuestiones sobre minería, y que había una conexión ahí muy extraña con, con el mezcal. En todos los sitios mineros hay como que cerquita producción de algún alcohol, casi siempre. Entonces empecé a ver, bueno, qué onda con el mezcal, y bueno, cuando yo empecé todavía ni siquiera existía esto de la, ¿cómo se llama? Esta cuestión es que se me da el nombre porque no me gusta, de la denominación de origen, que es una cosa Okay. extraña, extrañísima. Pues todavía ni siquiera había esta cuestión de la denominación de origen, pero aquí había algunas fábricas de mezcal que seguían produciendo mezcal, ¿no? De manera, unas un poquito ilegal, pero bueno, ahí seguían. Y también me di cuenta que no era nada más en San Luis, sino también en la parte del altiplano que pertenece a Zacatecas. Culturalmente es una región única, dividida en 2 o 3 estados, pero hay una relación muy estrecha culturalmente, ¿no? Y bueno, me empecé a meter en cuestiones sobre la historia del mezcal, cuestiones sobre la producción, se vino esta cosa de la denominación de origen, de las normas oficiales, y como que se hizo un boom también medio extraño, y digo medio extraño en cuanto a denominación porque las denominaciones de origen son sistemas de protección geográficas. Y aquí en México, esa protección geográfica como que no existe, ¿no? Es como que está como que muy al aire. Entonces, no hay zonas definidas en esta cuestión de la denominación, y cada vez más estados se suman a esta denominación de origen. Entonces, hasta, digo, en los propios documentos te dicen, ¿no? Están los valles centrales de Oaxaca, estos municipios en Michoacán, estos municipios en San Luis Potosí, pero son todo, o sea, la extensión de todo el municipio, ¿no? Por ejemplo, está el municipio de San Luis, y eso quiere decir que en cualquier parte de San Luis, tú siembras agave, puedes producir mezcal y tienes derecho a haciendo todas... A nombrarlo. Sí, haciendo todo el papeleo, a nombrarlo, que tú estás haciendo atrás de tu casa, pues mezcal, ¿no?
que es una cuestión que no sucede, por ejemplo, en Europa, con las denominaciones de origen. Ahí son indicaciones geográficas muy específicas, y la otra cosa es que no hay una denominación de origen vino tinto, por ejemplo. Como aquí en México, que la denominación de origen es mezcal. Claro, entiendo. Mezcal del altiplano potosino, mezcal de Mezquitic, mezcal de Hualulco, etcétera, etcétera, ¿no? La cuestión es que aquí las denominaciones de origen las determina el Estado, y en Europa las determinan los productores. Entonces son manejos muy diferentes, ¿no? Pero bueno, y mi interés por subrayar estas cuestiones de patrimonio inmaterial es precisamente eso, porque hay que tratar de no banalizar, porque sobre todo los destilados se banalizan muchísimo, ¿no? Y yo lo llamo la cultura banalizada, colgarle medallitas o darle atributos que, ¿verdad? O sea, sí sirven mucho para vender, pero en realidad no te ayudan, y mucho menos a los productores, ¿no? Como que la bebida nacional pues no es tan nacional, por ejemplo, ¿no? La bebida ancestral, pues tampoco, no creo que sea tan ancestral. Y también mezcales que cuestan cientos de pesos, cuando antes era por la bebida del pueblo, ¿no? Y cosas de ese tipo. Entonces, y todo eso, pues, teniendo en cuenta, pues, básicamente a quienes producen mezcal, ¿no? Y darles su lugar y... 27001, la norma internacional contra el... Espera. Estamos aquí. Espera. Convención en México con esta certificación. Listo, que no te oía. Ahora. Que alguien estaba hablando. Y bueno, pues más bien mi trabajo sobre el mezcal es con los productores y estas cuestiones históricas, pero también con una amiga que está conectada, por cierto, con Ernestina Cortés. Pues empezamos a hacer un poquito de levantamientos, ¿no? Arquitectónicos de las antiguas fábricas de mezcal, que la mayoría datan del siglo XIX, básicamente. Entonces, más o menos por eso hablamos. Y eso me llevó también, pues, a empezar a trabajar con los pequeños productores de alimentos, también en esta zona del altiplano, y empezar a adentrarme más en sus cocinas regionales. O sea, ha sido una academia. Y bueno, pues ahorita pues estamos trabajando con varios cocineros, digamos. Vamos, los conocemos, los entrevistamos, etcétera, etcétera, y estamos haciendo una especie de registro, ¿no? Que es medio informal también, pero bueno, lo estamos haciendo. Porque pues es una cosa que estamos haciendo por nuestra cuenta, ¿no? No es que tengamos así un apoyo institucional para después hacer una publicación. Pero bueno, el material ahí está. Y por ejemplo, ¿cómo le hacen? Tipo, ¿ustedes obtienen la recomendación de algún sitio a partir de algún amigo que les dijo, ve a ese lugar o en tal sitio hacen esto, ve, date una vuelta, y así lo incluyen en un libro, o de qué va? No, por metiches. O sea, nadie te invitó, tú dijiste, compra, y ya llegué. Nadie me invitó, yo voy a los mercados, paso por los puestitos, paso por las casas, y pues empiezo a preguntar, y a veces sí me contestan y a veces no me contestan. Y así vamos. Pues es un método para hacer investigación, ¿no? Pero es muy informal, y de hecho, pues así llegué yo a la Alcorza. Y uno te preguntaba recetas, pero así yo llegué a comprar pan, y empecé a comprar pan, y me di cuenta que ahí había pan que no había en otros lugares. Entonces me llamó mucho la atención. Ok.
¿Qué dijiste? ¿Quién se perdió aquí? ¿Qué está haciendo este pan aquí? Ay, Dios mío. No, pero la verdad creo que es un proceso de investigación que se avientan pues muy interesante. Y cómo nos estás diciendo que de repente nada más es con tu amiga y así entre ustedes de sus recursos. ¿Cómo se suma más gente a sus proyectos? Bueno, está conectada también Esther Aguilar, es una chef. Con ella pudimos recopilar y después publicar un libro sobre cocina de San Luis Potosí. Pues también, con ella también me la jalo y ella sí, como que es un poquito más metódica, saca su grabadora y empieza a hacer las entrevistas, ¿no? Yo soy más de meterme a la cocina sin que a veces ni permiso pido y ya estoy adentro de la cocina, ¿no? Te van a regañar. Sí, sí me han regañado, pero bueno, finalmente, yo sé que es un poco una transgresión y a veces no se debe de hacer. Por ejemplo, en la Huasteca, en las comunidades indígenas, los hombres no se pueden meter a la cocina. Le tienes que pedir permiso al esposo de la señora. Si puedes entrar a la cocina, ¿no? Y las señoras sí se sacan de onda, pero no te dicen nada, que tú estás adentro de la cocina. Bueno, ahí sí hay que pedir permiso. Pero bueno, ya hemos aprendido un poquito de esto, ¿no? Y pues así, es como vamos de pueblito en pueblito preguntando y viendo cosas, ¿no? También tuve la oportunidad de ser invitado a coordinar la muestra gastronómica de la Feria Nacional Potosina. Sí. Y bueno, nada más se pudo hacer durante 2 años, en 2018-2019, porque ya en 2020 pues no se pudo hacer por la pandemia y este año pues tampoco se va a hacer, ¿no? Y ahí también pues tuve la oportunidad de conocer a muchísima gente, a muchos cocineros y estar muy, muy en contacto con ellos. Entonces, pues la ventaja es que ellos venían hacia mí, no yo hacia ellos, ¿no? Ellos están todos concentrados ahí en la muestra, pero sí me llamó mucho la atención y fue una experiencia muy bonita estar trabajando con ellos porque también, como decías, ¿no? Para ellos la cocina es otra cosa, no es lo que es para nosotros. Tiene significados diferentes y ellos te lo transmiten y bueno, tú lo tomas, ¿no? No para emularlo, para copiarlo, sino pues como experiencia nada más. ¿Tienes alguna anécdota, Miguel, que te venga ahorita a la mente a raíz de este compartir con ellos? Yo creo que sí tengo muchas anécdotas, no me acuerdo así alguna en específica ahorita. Pero por ejemplo, en una comunidad del altiplano, del municipio de entre Mezquitic y Ahualulco, de hecho una amiga que vive ahí me dijo, ni le pidas permiso a mi mamá de agarrar la masa. Le dije, ¿por qué? Dice, no, porque los hombres no agarran la masa, no salen las tortillas. Si tú quieres participar, ve por leña y ya, y préndele ahí al horno. Fogón. Sí, al horno de tierra. De tierra. Ni te acerques a la masa porque no te van a dejar agarrar la masa, ¿no? Pues llama mucho la atención, pero finalmente pues es que puede ser, ¿no? Y pues nada más estás viendo y estás dando a ver cómo hacen esas gorditas de horno bien ricas. Bueno, cosas de ese tipo. Oye, Miguel, y poco a poco se está corriendo la voz el hecho de que en San Luis Potosí se hace mezcal. Creo que todavía no está tan sonado e incluso para el público extranjero, cuando la gente piensa en mezcal, piensa en Oaxaca.
y todavía no tiene como esta sensación o esta idea de que aquí también lo va a encontrar. ¿Qué fue para ti lo más maravilloso al recorrer esta zona mezcalera? Es que San Luis durante el siglo XIX fue el gran productor de mezcal de México. Y San Luis fue uno de los primeros 6 estados en promulgar la denominación de origen. O sea, históricamente San Luis ha sido muy importante en la historia de producción del mezcal. Para mí lo más interesante fue encontrarme con estas fábricas que todavía producían y siguen produciendo mezcal semi-industrial, porque se produce de acuerdo a los lugares que fueron construidos durante el siglo XIX, pero ya con un poquito más de tecnología, ¿no? Y siguen usando, pues, las mismas tinas de fermentación, los mismos alambiques de cobre de hace muchos años, etcétera, etcétera. Wow. Y yo me quedé así como que, órale, se sigue haciendo mezcal. También desde hace muchos años entré en contacto con la gente que producía mezcal de Campanilla, que es un mezcal que se produce en olla de barro, que también nadie conocía porque ese sí era como que medio ilegal. Y hasta ellos... Mezcal de Campanilla. Sí, se produce, que se llama, bueno, se llamaba mezcal de Campanilla en el siglo XIX. Bueno, vino de Campanilla, porque el mezcal que se producía en las fábricas era un vino de chorrera por el alambique. Entonces había esta distinción. Y también en los escritos aparece que el vino de Campanilla era de una calidad muy inferior. Pues era un mezcal que se producía en pequeños, es que no quiero decir la palabra palenque porque aquí no se usa, atrás de las casas de la gente, en lugares muy pequeños y de forma bastante artesanal, bueno, muy artesanal. Y después, haciendo esta relación, hay una investigadora del Colegio de Michoacán, en Zamora, que trabaja sobre el vino de coco, que es un destilado que traen los filipinos con la nave china cuando llegan a Manzanillo, y de la inflorescencia de la palma de coco hacen un fermento y ese lo destilan y hacen ese destilado, y eso se hace en Filipinas. Ella argumenta, bueno, y hay pruebas de que sí hay una relación entre esa producción de vino de coco y la producción de mezcal, y hay esa relación muy directa con la zona de la costa del Pacífico de Jalisco y Colima, con la zona de producción primero de tequila, después de Zacatecas, de la zona de Altiplano y de San Luis. Y buscando por internet me encontré una estampita, un grabado del siglo XIX, con unas ollas igualitas a las ollas que tienen en donde hacen mezcal de Campanilla. Igualitas y las mismas cucharas y lo mismo todo, ¿no? Entonces, todavía no logro saber si ese método de producción viene directamente de Filipinas y por qué llegó hasta aquí y se quedó nada más aquí en San Luis, o si de aquí de San Luis, donde se hacía y que no se sabe bien de dónde llegó, a lo mejor del centro de México, se lo llevaron para allá. O sea, sí fue al revés. Okay. O sea, no sé, porque no hay casi nada de información. Pero bueno, está esa relación, ¿no? Yo también me quedé un poquito en shock cuando encontré todo eso. Y pues no era nada conocido. Después, pues ya en Oaxaca, la cosa es que hay muchos productores de mezcal, muchos pequeños productores, y eso es lo que lo hace tan diverso, porque también hay muchas especies de agave que se usan para producir mezcal. Y aquí en el altiplano, pues hay una sola especie nada más, que es el salmiana. Y esa es la... Salmiana. Sí, y esa es la gran diferencia, ¿no? Que
que aquí los... Si no me equivoco, ese mezcal es uno que está así y que sale el quiote largo, ¿verdad que sí? Es un agave que crece mucho y que tiene Ajá, que crece muy alta a veces alta, y también un poquito ancha. sí. Que también bueno, del mezcal salmiana hay subespecies. Una subespecie se usa para hacer pulque, por ejemplo. Mm. Pero bueno, aquí en el altiplano solamente hay salmiana. Y Pero como piedras, o sea, sí, hay y un muchos. chorro. Sí. Sí. La otra cuestión es que el agave salmiana es silvestre. Ves campos cultivados de agaves, ¿no? Ves los campos de agaves por todos lados, ¿no? Y son los ejidatarios los que de cierta manera cuidan más o menos los campos para que no se acaben los agaves, ¿no? Otra cosa es que sí los dejan enquiotar, ¿sí? Para que no se pierda la huella genética. O sea, hay reproducción natural, que es lo que no pasa con el Tequilana Weber, con el agave azul, que no los dejan enquiotar y, o sea, que crezca el quiote, entonces no hay inflorescencia y la huella genética como que se está perdiendo, porque no hay ese intercambio entre... No hay generaciones de agaves. Sí, y aquí, pues, no, como es silvestre, todavía pasas por la carretera y ves un montón de quiotes ya con la florecita, ¿no? Y eso está bien padre porque también son las aves, los murciélagos, los insectos, los que ayudan a polinizar a los agaves. Entonces, bueno, digamos que también es una cosa ecológica muy importante para la región. Súper importante. Wow. ¿Qué más? ¿Qué más nos está faltando? Tenemos 10 minutitos. ¿De qué te gustaría compartir más? Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Cuál crees tú que sea la importancia e impacto del patrimonio industrial en la gastronomía? Pues sí es muy importante y ha tenido mucho impacto. Digamos que el patrimonio industrial, bueno, es que también es un poquito diferente. En Europa, las convenciones internacionales definen el patrimonio industrial como todos aquellos hitos de producción que se generan a raíz de la revolución industrial. Yo digo que aquí en América tuvimos una revolución industrial durante la época de la colonia porque se modificaron los métodos de producción de todo prácticamente, específicamente en la agricultura y en la minería. La minería prehispánica era una cosa y la minería colonial es otra totalmente diferente. La agricultura prehispánica era una cosa y la agricultura colonial, con la introducción de nuevos ingredientes, plantas y animales también, pues cambia totalmente, ¿no? Pero en Europa dicen, el patrimonio industrial se genera a raíz de la revolución industrial. Y toda esa mecanización del campo, y bueno, y también de los medios de comunicación, provocan que nuestra alimentación cambie, aunque no nos hayamos dado cuenta. Gracias al tren, cosas, frutas, verduras, que antes eran muy difíciles de conseguir, pues llegaban fácilmente y más rápido a otro lugar, ¿no? Y eso se viene dando pues desde hace mucho tiempo. La otra cuestión, pues los métodos de conservación de los alimentos. Claro. Antes eran muy naturales, ahora ya son muy artificiales. Gracias al patrimonio industrial fue como durante la Primera Guerra Mundial Europa pudo alimentar a sus ejércitos. ¿Por qué? Porque se desarrollaron métodos de conservación de lata. Ah, sí. Y Sudamérica, específicamente Brasil, Argentina y Uruguay, que son países
que producen mucho ganado bovino, pudieron procesar la carne, enlatarla y enviarla a Europa en conservas. Yummy. Y bueno, hay una fábrica en Uruguay que fue declarada Patrimonio de la Humanidad por lo mismo, que es la fábrica Liebig, que está en Fray Bentos, en Uruguay, ¿no? Tuve la fortuna de dictaminar ese expediente y sí, es una fábrica impresionante que está conservada y todavía el pueblito que se generó a raíz de la fábrica tiene una cultura muy interesante porque llevó gente de muchas partes del mundo a trabajar en esa fábrica. Entonces, ahí nacieron también como que muchos usos y costumbres que no hay en el resto del país y todo a raíz de esa fábrica, ¿no? Y bueno, tú dices, preguntas, ¿no? ¿Qué importancia ha tenido el patrimonio industrial? Pues es básicamente ese, ¿no? Que nos ha ayudado a, no sé si para bien o para mal, a modificar nuestros hábitos alimenticios y a tener un acceso mayor a muchísimos tipos de alimentos. Y como les digo, ¿no? Durante todo el año, básicamente. A lo mejor está muy en contra de estas cuestiones de cocinas tradicionales, pero pues también hay que darle su debida importancia a estos fenómenos, ¿no? Pues claro, porque te imaginas, estás en la guerra y no hay para comer. Pues imagínate bajo esas circunstancias y luego, por ejemplo, en Europa, con ese hielo, con esos trastornos, ya me imagino bien padres. Pues sí, por supuesto que era bien importante comer y muchísima de la cocina que se ha creado ha sido en torno a la disponibilidad de alimentos, a Sí, lo que se tiene alrededor. El mezcal, ¿no? El mezcal durante el siglo XIX se transportaba en tren y las grandes fábricas de mezcal de San Luis tenían una estación de tren que servía para poder transportar o llevar el mezcal a otros lugares, incluso hasta Estados Unidos, ¿sí? Y el tren también, pues es un elemento fundamental cuando hablamos de revolución industrial y de patrimonio industrial. De hecho, hay comités dedicados exclusivamente a las cuestiones de cultura ferroviaria, por ejemplo, ¿no? Esa ha sido la importancia del tren. Y cuando hablamos de alimentos, aquí en México durante pues el Porfiriato y la Revolución Mexicana, pues también, o sea, esa difusión de platillos, pues se dio gracias pues al tren, básicamente, ¿no? Las tropas que se transportaban de un lugar a otro, los trabajadores, los mineros, pues llevaban consigo ese bagaje cultural, ¿sí? Y a donde llegaran, pues también ahí se quedaba y ahí se arraigaba, ¿no? Por eso es que encontramos taquitos rojos por todo el centro del país, ¿no? Los que llamamos nosotros tacos potosinos se llaman de otro modo, pues son exactamente lo mismo en Aguascalientes, en Guanajuato y en Michoacán y en Querétaro. Claro. Que hasta tacos mineros a veces se llaman, ¿no? Pero bueno, es por eso, por esta difusión que se da, ¿no? A raíz de estas migraciones internas debido a, por ejemplo, al cierre de minas y a la apertura de minas en otro lugar, por ejemplo, ¿no? Y así, pues, con muchas cosas. Ya. Oye, Miguel, yo que tengo pendiente visitarles a ustedes, a Mildred, por ejemplo, ¿qué tendría que poner en mi lista de destacados hablando de cocina tradicional del altiplano? Del altiplano. Un pan de la Alcorza, por ejemplo. Por supuesto, en Día de Muertos. No, pero las gorditas de queso enchilado son una maravilla.
las gorditas de charcas, pero también hay en Moctezuma, las gorditas de horno, de mezquitic. Ay, sí, son muy buenas, Dios mío. Gorditas de carnitas de Agualulco. Obviamente mezcal, pulque, las tostadas borrachas, los trocitos de cerdo con cabuches, pero pues eso es nada más en temporada. Las chochas, que es la flor de palma, también es en temporada. Dice mi hermana la rata de campo en discada o en chile rojo. Sí, quería evitar hablar sobre la rata de campo. No, pues es una rata. Porque ya se le ha dado esa medallita de platillo exótico. ¿Sí? Ya la gente empieza a buscar y pues hay temporadas de veda. Entonces hay que respetarlas y no siempre va a haber rata de campo. No, aparte le dan de exótico y de exótico para los locales no tiene nada, ¿eh? Exactamente, y se está convirtiendo como que en un platillo para los turistas, básicamente. Por eso yo evito hablar mucho sobre la rata. Mencionarlo. Sí. Otra cosa que también existe en todo el noreste del país, bueno, y en el norte, no sé si hasta en Ciudad Juárez hay asado de boda. Ok. O asado de puerco, como lo dicen en el norte. Es un platillo de origen, pues no sé si virreinal o, bueno, sí, durante la colonia, que se origina, según yo, es una hipótesis mía, para conservar la carne. Justo. Sí, no, sí es por eso. Por la grasa y por el chile. Y empieza, se transporta pues en estos caminos reales y llega a San Luis, por todo el norte de San Luis hasta la zona media, atraviesa todo Zacatecas, se vuelve como que un platillo típico de Zacatecas. Hay en Durango, hay en Coahuila, hay en Nuevo León, hay en Tamaulipas, hay en Chihuahua, y todos son diferentes. O sea, la base es la misma, pero en cada lugar le aportan algo diferente, ¿no? El asado de boda de San Luis sabe mucho a chile, por ejemplo. Básicamente por chile. Hay algunos lugares que le ponen chocolate, pero no es el caso de San Luis. En Nuevo León, por ejemplo, le ponen naranja, jugo de naranja, corteza de naranja. Esa es la característica del asado de puerco que ellos le llaman. Y pues en cada pueblo de San Luis hay una manera diferente de hacer asado de boda. No sé por qué, porque no sé qué le aporte, pero en Moctezuma le ponen un hueso de aguacate rallado. Ajá. Pero, o sea, no sé para qué sirve el hueso de aguacate. No sé qué es lo que le aporta al asado. Como le dije a la señora que me enseñó a hacerlo, así con el hueso de aguacate, le dije, ¿para qué es? Y volteó y me dijo, cada quien su brujería. Le dije, perfecto, me encanta. Pásame el aguacate, por favor. Bueno, tendrá su grasita que le dé consistencia, que le dé un toque especial. Pues sí, la grasa de la almendrita. Se me ocurre. Sí, nunca lo había oído. No, yo nada más en Moctezuma lo he visto, en ningún otro lugar. Y en Guadalcázar también hacen un asado de boda mucho más espeso y la carne la dejan freír más tiempo, entonces se deshace, básicamente. Pero ese asado de boda lo usan para hacer tamales. Y también es el único lugar en todo San Luis donde yo he visto que hacen tamales de asado de boda. Y los hacen nada más. ¿Cómo se llama la población, perdón? Guadalcázar. Y los hacen nada más durante las posadas. Uh-huh. Es un guiso, bueno, es un tamal típico de las posadas. Uh-huh. En no sé si sea Santa Catarina o San Nicolás Tolentino, creo que es Santa Catarina, en la zona media.
hay un restaurante en la carretera donde hacen unos tacos que les dicen tacos mineros, pero en realidad son carreteros, porque los señores, los dueños del restaurante, los empezaron a hacer para alimentar a los trabajadores que pavimentaron la carretera de San Luis a Río Verde. Pero ellos le llaman tacos mineros y son tacos de asado de boda mezclados con frijoles de la olla. Ok. Y te lo sirven con un chile serrano crudo y con limón. También es el único lugar donde yo he visto que le ponen limón al asado de boda. No sé si en pongan limón al asado de boda. Yo sí le pongo porque mi hermana y yo, entre broma y broma, al asado de boda, al juguito que le cae le llamamos el juguito de la muerte y le pongo para bajar la sensación de pesadez. Es que la cantidad de especias, chile y grasa es elevada por el tema de la conservación. Se hace el asado de boda, el cerdo entero, un día antes, se queda toda la noche, pues allá afuera, no le pasa nada, dan las 3 de la tarde y ahí sigue afuera. Y cuando empieza a burbujear se le pone un poquito de vinagre para que aguante un poquito más y ya se sirve. La conservación es súper prolongada. Entonces, limón para bajar la sensación de pesadez. Sí. Te lo juro. Bueno, ahí es el único lugar donde yo he visto que a los tacos de asado con frijoles les ponen el limón. Pero también platicando con el señor, le digo, ¿pero por qué saben tan diferentes? Y me dice, es que los frijoles están un poco acedos, o sea, ya en proceso de fermentación. Claro. Que no existe refrigerador. Ese es el secreto de ese platillo. Es que le platicábamos a la chef Amanda, que estuvo también aquí en las platicadas, la chica de Suecia, que dice, ¿cómo son las bodas en México? Mínimo 500 personas. Y se quedó ella, ¿qué? ¿Cómo alimentas a 500 personas? Con asado de boda, por supuesto. Y se hace el pachango, claro. Con una vaca y ya. El tema de la conservación es todo un show, ¿eh? No, o sea, ¿dónde guardas esas cantidades de comida? No las guardas. Ahí estás todo el día o toda la noche manteniéndolo, vaya. Claro. Y bueno, la cocina del altiplano es así, ¿no? Es una claro. Cocina muy franca, que se origina por las condiciones del lugar y por eso es tan particular. Y es una cocina básicamente también de recolección. Por eso la cocina de Cuaresma, que es cuando florece todo en el desierto, es tan rica, porque se recolectan un montón de cosas. ¿Sí? Y hay platillos que nada más se pueden comer en temporada de Cuaresma. No se pueden comer en otra temporada. Entonces, ¿cómo es el caso de que? Perdón, ¿cómo es el caso de que? Pues de los cabuches, que es el botón de la flor de la biznaga, las chochas, que es la flor de la yuca o de la palma china, la flor del garambullo. Garambullo. Los garambullos ya después, que son unas frutas muy ricas. Hay una especie de cabuche que le llaman limas, porque son más aciditos. Estos cabuches, sí dice Mildred, la flor de sábila, que es también se puede cocinar. Estas limas son cabuches de otro tipo de biznaga y sirven para hacer un dulce. Se cuecen en piloncillo y se dejan fermentar un poquito. Por eso se llaman borrachitas, porque están ligeramente fermentados. Y son muy ricos. Y pues así hay muchas cosas, ¿no? También hay gente que dice, es que en San Luis no hay cocina. No, sí hay mucha, pero hay que buscarla. Claro, y buen pan. Hay que ir puebleando. Oigan, para cerrar, que nos dejen acá a los del norte a todos, pero todo se me ha antojado. Así breve, chef, ¿cómo imaginarnos las gorditas de queso? ¿De qué se trata? Igual que las tostadas borrachas.
y los trocitos de cerdo con cabuchas. Con cabucha. Bueno, las gorditas de queso o de cuajada son unas gorditas que se hacen con masa de maíz nixtamalizada, pero primero se preparan el queso, que es un queso fresco, y lo enchilan con chile. Aquí le dicen chile colorado, que es básicamente chile guajillo, puede ser chile ancho. También no hay tanto esa distinción. Hasta en la Huasteca, chile colorado puede ser guajillo o ancho. Que esa es otra de las grandes cualidades de las cocinas regionales, que como es cocina muy viva, no es una cocina rígida y todo el tiempo está, pues no sé si evolucionando o más bien cambiando. Y no importa tanto, y ni siquiera también los emplatados o las presentaciones. O sea, es muy, muy, muy viva. ¿Qué les iba a decir? Bueno, se hace este queso que se mezcla con estos chiles remojados y molidos, y se toma una bolita de masa, se le pone este queso enchilado, se cierra la bolita y se tortea todo en crudo. Y eso se pone en el comal y así se cuece la gordita con el queso adentro. El queso se derrite, pero pues no se sale. Y así te lo sirven. Entonces, pues tú lo estás partiendo, lo estás mordiendo y está el queso derretido dentro y pues sabe muy rico porque pues, está... Claro. ¿no? Y ahorita que mencionas, chef, el tema de tanta cosa que fermentamos, he probado en algunos casos, no en todos, esta gordita con el queso ligeramente fermentado. El queso fresco lo dejan madurar. Cuando está en la bolsa, se fermenta. Ya fermentado y antes de que se eche a perder, se muele. Así, o sea, rudimentario, se muele todo y se vuelve a hacer cuajada, ¿no? Se vuelve a acomodar a hacer un queso. Este ya es el famoso queso molido. Y a partir de este queso que obtuvo esa característica del fermento, también lo pueden hacer. Estoy salivando. Está bueno y está muy bueno porque se amalgama perfectamente con los sabores del chile y como dijo el chef, es un queso que se queda todo el tiempo adentro de la gordita y bueno, para viajar, para todo momento, como quieras, es algo súper, súper rico. O los atoles agrios o los atoles de maíz, de elote, también están ligeramente fermentados, ¿no? Son un gusto adquirido porque no a todo el mundo les gusta, pero pues es una bebida muy típica de las pequeñas comunidades. La tostada borracha es una tostada hecha de maíz resquebrajado y básicamente tostado, se forma la tostada y se hace una salsa, se le puede poner pulque a la salsa, es una salsa de chile guajillo, se moja la tostada con esa salsa y encima se le ponen nopalitos guisados, frijoles de la olla, cebolla y cilantro. Y eso se acostumbra a comer bueno, yo considero que es un pueblito, pero es parte de la ciudad, que es en el Saucito, porque ni siquiera es o sea, no sé qué sea, no sé si sea un barrio, un pueblito, está en las orillas de la ciudad, en la salida a Zacatecas, de muchísima tradición. Las tostadas borrachas son básicamente ahí, pero esa también es la zona pulquera de la ciudad, que está en el norte de la ciudad. Ahí hay muchas pulquerías y se produce mucho pulque. De ahí también son las gorditas de horno, que son gorditas hechas con masa, y también la masa cruda se rellena con diferentes guisos, puede ser queso, puede ser rajas, puede ser chicharrón, o frijoles. Y se hacen en un horno de tierra, en un horno de adobe. Hay gorditas dulces. Las gorditas saladas se ponen en una hoja de totomostle, en un totomostle, o sea, en una hoja de maíz seco. Y las gorditas dulces, que la masa se mezcla con piloncillo y no se rellenan de nada, es el puro piloncillo, se ponen sobre una hoja de tepozán, que es un árbol que también ya casi no hay. Y todo eso se mete en el horno, o sea, se prende la leña, se dejan las brasas y ahí se van metiendo las charolas. Se sella el horno de tierra
y ahí se van haciendo las gorditas, ¿no? Son muy ricas también. De hecho, el domingo comí gorditas de esas, muy ricas. Bueno, eso también se pueden comer con un vaso de pulque, por ejemplo. Hay otra bebida fermentada que es el colonche, que es una bebida a base de la tuna cardona, que es una tuna roja chiquita. Esa también es de temporada, que ya mero, en un par de meses yo creo que empieza a salir la tuna. Se cuece la tuna y sin añadir más nada, se deja fermentar. Y bueno, así sale, ¿no? El colonche. Y el colonche se encuentra nada más durante 2 meses al año. Y también en esta zona del altiplano. Pues están mi abuela es súper fan del colonche. Sí, súper fan. Es muy rico. Y bueno, pues también todos los dulces a base de la tuna, ¿no? La melcocha o la melaza de la tuna. ¿Qué es esa miel antes de que se convierta en queso de tuna, por ejemplo? Pues es muy rico y eso lo tenemos también en Zacatecas. Tanto en la parte de Zacatecas del altiplano como en la de San Luis se producen eso, ¿no? Las gorditas en Zacatecas se llaman condoches, por ejemplo. Aquí las llamamos gorditas. Pero son básicamente lo mismo. Y bueno, esos trocitos de cerdo con cabuches son trocitos de cerdo guisados. Se le pone una salsa de chile también colorado y se terminan de guisar con los cabuches frescos. Eso no es tan regional. Bueno, sí es regional, pero no es tan típico, digamos, de las comunidades. Es como que un platillo un poquito más contemporáneo. Pero bueno, también existe eso, ¿no? O esta señora de Charcas, que es la que hace las gorditas, de repente dice, tengo gorditas de pollo del desierto. Y el pollo del desierto es básicamente el cabuche cocido y guisado con comino. El cabuche, cuando lleva un proceso de cocción prolongado, se empieza, o tú lo puedes medio deshacer, y se hacen hebras que parecen un poquito pollo deshebrado, pero en sí son cabuches. Pollo del desierto. El cabuche, dijimos, es la flor de la biznaga, apunté bien. Sí, el botón de la flor. El botón. Haz de cuenta como en estado de alcaparra podría ser, en ese estado, antes de reventar. Estos son los cabuches. Estas cositas. O sea, sí, antes de que se abra. Es una locura. O sea, cuando los comes dices, wow, o sea, verdaderamente son flores guisadas y saben ligeramente o te recuerdan al sabor de la alcachofa, por ejemplo. Perfectamente. Wow. Tenemos saludos de Alejandra Zavala. Chef Iguadare, su presencia es muy cálida y su trabajo es esperanzador. Saludos desde Ciudad Juárez. Alejandra, entonces, vas a Mimbre, te robas a David, a Bricia, agarras un avión y te vienes para San Luis, porque si no aquellos dos nunca van a venir y nos damos un tour completo por todo San Luis Potosí, por favor. De Elena, felicidades al chef. De Francisco, saludos Miguel, excelente chef y mejor amigo. De Fabiola, las gorditas de cuajada son riquísimas. Yo soy de Durango y no por nada, pero nos quedan deliciosas. Son horneadas en horno de leña. Eso le va a dar un matiz emperiomático delicioso. Y los condonches de rajas de poblano y de frijoles enchilados. Saludos de todos. Pues híjole, qué bonito. Son platillos regionales. Podemos decir que son típicos de San Luis porque los encuentras en todo el noreste y el norte de México, ¿no? Y también eso es lo padre, que son platillos que no se limitan a una microzona geográfica, sino que han viajado, se han adaptado y la gente los ha hecho suyos y hay estas pequeñas variaciones. Entonces, es bien padre y es bien divertido ir a otros lugares y encontrar eso que tú creías que era tuyo, pero tiene la misma forma, aunque tenga un sabor un poquito diferente, ¿no? O sea, y otro nombre muchas veces. Exactamente. Pero es lo padre también, ¿no? Y al igual que la comida, pues también las danzas
también han viajado, muchas veces la música, los cantos, algunas festividades religiosas, ¿sí? Yo digo que el noreste es una es una región de México que ha tenido una historia muy diferente y muy particular, porque hemos tenido influencias que no ha tenido básicamente el centro del país, ¿no? Como todas estas migraciones del centro de Europa que llegan desde Texas, o Claro. el Medio Oriente que llegan desde Tampico y por el tren van viajando y llegan hasta Torreón y hasta Chihuahua, ¿no? Las comunidades libanesas en todo el noreste de México han sido muy importantes para también generar algunas tradiciones culinarias, como el uso del jocoque, por ejemplo, ¿sí? Entonces somos una región un poquito extraña, no tan mexicana, digamos, hablando en términos así como que muy tradicionales, y eso es lo que nos hace interesantes. Me encanta. Miguel, pues muchas gracias por tu tiempo, por sí, totalmente esa calidez que se transmite, esa sabiduría a través de tu voz. Ha sido un gusto conocerte, esperamos que sea la primera platicada de varias. Gracias por tu tiempo, gracias a todos los que estuvieron acá desde a la hora que hayan llegado, seguramente que han aprendido algo. Y pues nada, bastantes notas, sin duda, Fabiola, todos hemos aprendido. Y pues nada, de mi parte, gracias a ustedes y gracias sobre todo, Miguel. Gracias a Muy ustedes bien. por aguantar, ¿no? ¿Eso qué? Aguantar Chicos, a mi perro. gente bonita de las platicadas, tenemos 3 recetarios para ustedes. Si los desean, pueden pedírnoslos a Bri o a mí a través de redes sociales o a través de las platicadas cocineras. Uno es el recetario comunitario, otro es la sartén de Marco Polo, y un recetario ilustrado de Antonio Nariño, en donde el chef tuvo una colaboración, ¿no es así? Sí, este recetario de Antonio Nariño es de un museo en Colombia. Hicieron una dinámica vía Facebook durante la pandemia y solicitaron recetas, pero ligado a la receta también solicitaron una historia. Y Sí. bueno, estuvo abierto a todos. Y este recetario comunitario fue iniciativa de otra persona que está aquí conectada, que es Ana Lucía González Ibáñez. Ella en su cuenta de Facebook invitó a todos sus conocidos también a aportar una receta y también con una historia, ¿no? Yo también de metiche me ofrecí también a hacer un poquito la recopilación y la corrección de estilo, etcétera, etcétera, pero me interesó muchísimo porque hay recetas bien interesantes y recetas también de pues, otras partes del mundo. Claro. Eso es lo que hace, bueno, una de las cosas que hace que hizo la pandemia, ¿no? Modificar estas cuestiones de comensalidad, que es el hecho de socializar a través de la comida. Como no lo podemos hacer de forma presencial, lo tuvimos que hacer de forma virtual y a través de este intercambio de conocimientos, ¿no? Entonces, estas manifestaciones de comercialidad se dieron de una forma muy extraña, pero fueron muy efectivas. Y bueno, el resultado ahí está, en esos recetarios. Muchísimas gracias de todo corazón por tu tiempo. Ya tienen nuestras redes sociales. Nosotros con mucho gusto se los compartimos. Y chef, esta es tu mesa, este es tu espacio, el micrófono es completamente tuyo para cuando desees volver a compartir en estas fabulosas platicadas, que todavía nos faltó el chantolo en la Huasteca, ¿cómo no? Aquí estamos para ti, ¿vale? Muchísimas gracias a todos y nos vemos la semana que entra. Nos vemos el próximo lunes. Síganos, por favor, para estar al tanto. Un abrazote, Miguel. Bendiciones. Gracias. Chao. Saludos.